hermanitos y hermanitas, una vez más estamos aquí con ustedes en sexto grado de Escuela de Pastoral. Hoy nos corresponde la lección 24. Antes de dar inicio a nuestra lectura, te invito a que te suscribas a este canal y sobre todo comparte este tema con algunos hermanitos nuestros. También regálame un like o una manita arriba para poder seguir estando en esta plataforma. El tema del día de hoy es subjetividad y objetividad. Al ser el sujeto el hombre, es más valioso el sujeto que el objeto o producto. El compendio de la doctrina social de la Iglesia continúa las relaciones entre trabajo y capital. 278. En la reflexión acerca de las relaciones entre el trabajo y capital, sobre todo ante las importantes transformaciones de nuestro tiempo, se debe considerar que el recurso principal y el factor decisivo del que dispone el hombre es el hombre mismo, y que el desarrollo integral de las personas humanas en el trabajo no contradice, sino que favorece más bien la mayor productividad y eficacia del trabajo mismo. El mundo del trabajo, en efecto, está descubriendo cada vez más que el valor del capital humano reside en los conocimientos de los trabajadores, en su disponibilidad a establecer relaciones, en la creatividad, en el carácter emprendedor de sí mismo, en la capacidad de afrontar conscientemente los nuevos, de trabajar juntos y de saber perseguir objetos comunes. Se trata de cualidades genuinamente personales que pertenecen al sujeto del trabajo más que a los aspectos objetivos, técnicos y operativos del trabajo mismo. Todo esto conlleva a un cambio de perspectiva en las relaciones entre el trabajo y capital. Se puede afirmar que, a diferencia de cuanto sucedía en la antigua organización del trabajo, donde el sujeto acababa por equipararse al objeto, a la máquina, hoy, en cambio, la dimensión subjetiva del trabajo tiende a ser más decisiva e importante que la objetiva. En el 279, la relación entre el trabajo capital presenta a menudo los rasgos de conflicto que adquieren caracteres nuevos con los cambios en el contexto social y económico. Ayer, el conflicto entre capital y trabajo se originaba sobre todo por el hecho de que los trabajadores, ofreciendo sus fuerzas para el trabajo, podían, las ponían a disposición del grupo de los empresarios, y a este, guiado por el principio del máximo rendimiento, trataban de establecer el salario más bajo posible para aquel trabajo realizado por los obreros. Actualmente, el conflicto presenta aspectos nuevos y tal vez más preocupantes. Los progresos científicos y tecnológicos de la mundialización de los mercados, de por sí fuente de desarrollo y de progreso, exponen a los trabajadores el riesgo de ser explotados por los engranajes de la economía y por la búsqueda enfrentada de productividad. 280. No debe pensarse equivocadamente que el proceso de superación de la dependencia del trabajo respecto a la materia sea capaz por sí misma de superar la alienación, proceso por el cual cambia el pensamiento hasta ser contradictorio con la verdad. En el trabajo, esto sucede no solo en las numerosas zonas existentes donde abunda el desempleo. El trabajo informal, el trabajo infantil, el trabajo mal remunerado o la explotación del trabajo también se presenta con las nuevas formas de mucho más útiles. La explotación de los nuevos trabajos, el supertrabajo, el trabajo carrera, a veces roba el espacio a dimensiones igualmente humanas y necesarias para las personas. La excesiva flexibilidad del trabajo que hace precaria y a veces imposible la vida familiar. La segmentación del trabajo, que corre el riesgo de tener graves consecuencias para la persecución unitaria de las personas, existencia y para la estabilidad de las relaciones familiares. Si el hombre está alienando cuando invierte, cuando sitúa el revés, la relación entre medios y fines también en los nuevos contextos de trabajo inmaterial.
ligero, cualitativo, más que cuantitativo, puede darse elementos de alineación, según que aumente su participación del hombre en una auténtica comunidad solidaria o también su aislamiento en un complejo de relaciones de exacerbada competencia y recíproca exclusión. Inciso C, el trabajo, título de participación. La relación entre el trabajo capital se realiza también mediante la participación de los trabajadores en la propiedad, en su gestión y en sus frutos. Esta es una exigencia frecuentemente olvidada, que es necesario, por tanto, valorar mejor. Debe procurarse que toda persona, basándose en su propio trabajo, tenga pleno título de a considerarse al mismo tiempo como propietario de esa especie de gran taller de trabajo en el que se compromete con todos. Un camino para conseguir esa meta podría ser la de asociar, en cuanto sea posible, el trabajo a la propiedad del capital y dar la vida a una rica gama de cuerpos intermedios con finalidades económicas, sociales, culturales. Cuerpos que gocen de una autonomía efectiva respecto a los poderes públicos, que persigan su objetivo específico manteniendo relaciones de colaboración real y mutua con subordinación a las exigencias del bien común, y que ofrezcan forma de naturaleza de comunidades vivas, es decir, que los miembros respectivos sean considerados y tratados como personas y sean estimulados a tomar parte activa de la vida de dichas comunidades. Las nuevas organizaciones del trabajo, en el que se sabe o cuenta más que la sola propiedad de los medios de producción, confirma de forma concreta que el trabajo, por su carácter subjetivo, es título de participación. Es indispensable aceptar firmemente esta realidad para valorar la justa posición del trabajo en el proceso productivo y para encontrar modalidades de participación conforme a la subjetividad de trabajo en la peculiaridad de las diversas situaciones concretas. Inciso D. Relaciones entre trabajo y propiedad privada. 282. El magisterio social de la Iglesia estructurada la relación entre trabajo y capital, también respecto a la institución de la propiedad privada, al derecho del uso de esta. El derecho a esta propiedad privada está subordinado al principio del destino universal de los bienes y no debe constituir motivo de impedimento al trabajo y al desarrollo de otros. La propiedad que se adquiere, sobre todo mediante el trabajo, debe de servir al trabajo. Esto vale de modo particular para la propiedad de los medios de producción. Pero el principio concierne también a los bienes propios del mundo financiero, técnico, intelectual y personal. Los medios de producción no pueden ser poseídos contra el trabajo, no pueden ser ni siquiera poseídos para poseer. Su posición se vuelve legítima. Cuando os sirve para impedir el trabajo de los demás u obtener unas ganancias que no son frutos de la expansión global del trabajo y de la riqueza social, sino más bien de su limitación, de la explotación ilícita, de la especulación, de la ruptura de la solidaridad en el mundo laboral. En el 283, la propiedad privada y pública, así como los diversos mecanismos del sistema económico, deben de estar predispuestas para garantizar una economía al servicio del hombre, de manera que contribuyan a poner en práctica el principio del destino universal de los bienes. En esta perspectiva, adquiere gran importancia la cuestión relativa a la propiedad y al uso de las nuevas tecnologías y conocimientos que constituyen en nuestro tiempo una forma particular de propiedad, no menos importante que la propiedad de la tierra y del capital. Estos recursos, como todos los demás bienes, tienen un destino universal. Por lo tanto, deben también insertarse en un contexto de normas jurídicas y de las reglas sociales que garanticen su uso
inspirado en criterios de justicia, equidad y respeto a los derechos de los hombres. De nuevos conocimientos y tecnologías, gracias a sus enormes potencialidades, pueden contribuir en modo decisivo a la promoción del progreso social, pero pueden convertirse en un factor de desempeño y de ensanchamiento de la distancia entre zonas desarrolladas y subdesarrolladas si permanecen concentradas en los países más ricos o en manos de grupos reducidos del poder. Inciso E, el descanso festivo. 284. El descanso festivo es un derecho. El día séptimo cesó Dios de toda la tarea que había hecho en Génesis 2:2. También los hombres creados en su imagen deben de gozar del descanso y del tiempo libre para poder atender a la vida familiar, cultural, social y religiosa. A esto contribuye la institución del Día del Señor. Los creyentes durante el domingo y en los demás días festivos de precepto deben abstenerse del trabajo o actividades que impidan el culto debido a Dios. Trabajos o actividades que impidan el culto debido a Dios, la alegría propia del día del Señor, la práctica de las obras de misericordia y el descanso necesario del espíritu y del cuerpo. Necesidades familiares o exigencias de utilidad social pueden legitimarse eximir del descanso dominical, pero no deben crear costumbres perjudiciales para la religión, la vida familiar y la salud. 285. El domingo es un día que se debe santificar mediante una caridad efectiva, dedicando especial atención a la familia y a los parientes, así como también a los enfermos y a los ancianos. Tampoco se debe de olvidar a los hermanos que tienen la misma necesidad y los mismos derechos y no pueden descansar a causa de la pobreza y la miseria. Es, además, un tiempo propicio para la reflexión, el silencio y el estudio que favorecen el crecimiento de la vida interior y cristiana. Los creyentes deberán distinguirse también en este día por su moderación, evitando todos los excesos y la violencia que frecuentemente caracterizan en diversiones masivas. El Día del Señor debe de vivirse siempre como el día de la liberación que lleva a participar en la reunión solemne y asambleas de los primogénitos inscritos en los cielos. En Hebreos 12, 22, 23 y anticipa la celebración de la Pascua definitiva en la gloria del cielo. 286. Las autoridades públicas tienen el deber de vigilar para que los ciudadanos no vean privados por motivos de productividad económica en un tiempo destinado al descanso y al culto divino. Los patronos tienen una obligación análoga con respecto a sus empleados. Los cristianos deben esforzarse respetando la libertad religiosa y el bien común de todos para que las leyes reconozcan el dominio de las demás solemnidades litúrgicas como días festivos. Deben dar a todos un ejemplo público de oración, de respeto y de alegría y defender sus tradiciones como una contribución preciosa a la vida espiritual de la sociedad humana. Todo cristiano deberá de evitar imponer sin necesidad a otro lo que le impediría guardar el día del Señor. Cuarto, el derecho del trabajo. Inciso A. El trabajo es necesario. En el 287, el trabajo es un derecho fundamental y un bien para el hombre, un bien útil, digno de él, porque es idóneo para expresar y acrecentar la dignidad humana. La Iglesia enseña el valor del trabajo, no solo porque es siempre personal, sino también por el carácter de necesidad. El trabajo es necesario
y para formar y mantener una familia, adquirir el derecho a la propiedad y contribuir al bien común de la familia humana. La consideración de las implicaciones morales que la cuestión del trabajo importa en la vida social lleva a la Iglesia a indicar la desocupación como una verdadera calamidad social, sobre todo en relación con los jóvenes, con las jóvenes generaciones. 288. El trabajo es un bien de todos, que debe de estar disponible para todos aquellos capaces de él. La plena ocupación es, por tanto, un objeto obligado para todo ordenamiento económico orientado a la justicia y al bien común. Una sociedad donde el derecho de trabajo sea anulado o sistemáticamente negado y donde las medidas de política económica no permitan a los trabajadores alcanzar niveles satisfactorios de ocupación, no puede conseguir su legitimación ética ni la justa paz social. Una función importante y por ello una responsabilidad específica y grave tiene en este ámbito los empresarios indirectos, es decir, aquellos sujetos, personas o instituciones de diverso tipo que son capaces de orientar a nivel nacional o internacional la política del trabajo y la económica. 289. La capacidad propulsora de una sociedad orientada hacia el bien común y proyectada hacia el futuro se mide también y sobre todo a partir de las perspectivas del trabajo que puede ofrecer el alto índice de desempleo, la presencia del sistema de instrucción obsoletos y la persistencia de dificultades para acceder a la formación y al mercado del trabajo constituyen para muchos, sobre todo jóvenes, un grave obstáculo en el camino de la realización humana y profesional. Quien está desempleado o subempleado padece en efecto las consecuencias profundamente negativas de esta condición. Produce en la personalidad y corre el riesgo de quedar al margen de la sociedad y de convertirse en víctima de la exclusión social. Además de que los jóvenes, este drama afecta por lo general a las mujeres y a los trabajadores menos especializados, a los minusválidos y a los inmigrantes, a los ex reclusos, a los analfabetos, personas todas que encuentran mayores dificultades en la búsqueda de una colocación en el mundo del trabajo. El 290, la conservación del empleo depende cada vez más de las capacidades profesionales. El sistema de instrucción y de educación no deben descuidar la formación humana y técnica necesaria para desarrollar con provecho las tareas requeridas, la necesidad cada vez más difundida de cambiar varias veces en el empleo a lo largo de la vida. Impone al sistema educativo favorecer la disponibilidad de las personas a una actualización permanente y a una reiterada creciente calificación. Los jóvenes deben aprender a actuar autónomamente, a hacerse capaces de asumir responsablemente la tarea de afrontar con la competencia adecuada los riesgos vinculados a un contexto económico cambiante y frecuente, imprevisto, impresible de sus escenarios de evolución. Es igualmente indispensable ofrecer ocasiones formativas oportunas a los adultos que buscan una nueva calificación, así como a los desempleados en general. La vida laboral de las personas debe de encontrar nuevas y concretas formas de apoyo, comenzando precisamente por un sistema formativo, de manera que sea menos difícil atravesar etapas de cambio, de incertidumbre y de precariedad. La función del Estado y de la sociedad civil en la promoción del derecho al trabajo. En el 291, los problemas de la ocupación reclaman las responsabilidades del Estado, al cual compete el deber de promover políticas que activen el empleo, es decir, que favorezcan la creación de oportunidades de trabajo en el territorio nacional,
incentivando para ellos el mundo productivo. El deber del Estado no consiste tanto en asegurar directamente el derecho del trabajo de todos los ciudadanos, con, constriñendo toda la vida económica y sofocando la libre iniciativa de las personas, cuando sobre todo en secundar las actividades de las empresas, creando condiciones que aseguren oportunidades de trabajo, estimulándola donde sea insuficiente y sostenida en momentos de crisis. Hermanitos y hermanitas, hemos terminado aquí esta lectura. No se te olvide suscribirte a este canal y sobre todo comparte este tema con algunos hermanitos. También te invito a que me regales un like para poder seguir estando en esta plataforma. También no se te olvide que si Dios bendice primero a todos ustedes, con mucha seguridad ya me bendijo a mí. Bueno, que tengan bonito día. Hasta pronto.